Tenemos actualización de Jimin, pero no vino de parte de él. Al parecer, Jimin ha estado saliendo con Namjoon estos días y fue a un evento muy importante. La estilista Chi, conocida en Instagram, publicó recientemente imágenes en las que podemos apreciar a Jimin sentado junto a Namjoon y otros amigos. En esta fotografía podemos ver el cambio de look de Jimin, donde está completamente rubio, o como muchos decimos, regresó a su color original, a su verdadero color de cabello, porque se ve espectacular y radiante. Según la información que está circulando, tanto Jimin como Namjoon asistieron a un evento el 4 de septiembre, donde se puede celebrar la temática artística que es organizada por una fundación. Esta es una feria de arte contemporánea muy importante dentro del país y en el mundo también. Resulta importante destacar cómo Jimin con el cabello rubio se volvió automáticamente tendencia. No había quien no hablara de él, incluso los haters no podían sacarse a Jimin de la boca. Y es que se ve totalmente increíble. Es grato poder saber que Jimin está bien, está feliz y disfrutando de su vida, que este momento incómodo y lleno de polémica realmente ya no le afecta, porque él no tiene la culpa. Jimin no tiene por qué detener su vida, no tiene por qué avergonzarse, porque él no ha hecho absolutamente nada malo. Esta mujer lo viene acosando desde hace mucho tiempo. Así que si tú quieres buscar una víctima en esta situación es Jimin, no ella, como los haters quieren hacerlo ver. ¿Y por qué digo que los haters quieren hacerlo ver así? Pues te explico. Así como Jimin se volvió tendencia porque todo el mundo quedó hipnotizado con su belleza, los haters no tardaron en salir, asumiendo que Jimin no tenía vergüenza. Porque según ellas, Jimin en estos momentos debería estar deprimido, debería estar triste y pensando en salirse del grupo. No están soportando su brillo. En sus cabezas, él es un mal novio supuestamente, porque por culpa de Jimin, según esta mujer recibió muchas críticas. Incluso he leído comentarios donde lo atacan porque manipuló a los miembros de BTS. ¿Te imaginas el punto de estas personas para decir que Jimin manipuló a miembros de BTS? ¿A quiénes? Las únicas que manipulan cosas son ellas. Manipulan traducciones, sacan de contexto situaciones y hacen, entre otras cosas, simplemente para lastimar y atacar a Jimin. ¿Por qué? Porque no soportan su cercanía con Jungkook. Es increíble cómo, a pesar de que estamos viendo al G-God separado públicamente, estas personas aún así no están felices. Supuestamente esto era lo que querían, ¿no? Que Jimin y Jungkook no salieran a eventos juntos, no se les viera en cámaras juntos. Ahora que momentáneamente lo están teniendo, porque yo sé que en algún momento ellos van a regresar, aún así estas personas no están felices. No sé qué esperan, pero a este punto siento que Jimin sabe perfectamente que él no le debe nada a nadie. Ahora podemos hablar del hecho de que últimamente estamos viendo como Jungkook es vinculado o es visto interactuar con cualquier persona o miembro del grupo menos con Jimin. ¿No te parece raro este distanciamiento público de ambos de la noche a la mañana y que de la nada
tantas personas del medio hablen solamente de Jungkook con otros miembros? Es totalmente extraño y carece de cualquier sentido. Creo que llegaron al punto de hacerlo muy obvio, o sea, ni siquiera fueron de una manera disimulada, esperar algún tiempo o crear algún tipo de rivalidad entre Jimin y Jungkook para que esas teorías tengan validez. Vimos al G-Code feliz compartiendo juntos, siendo íntimos y coquetos entre ellos, y de un día a otro un periodista le cuestiona a Jungkook por qué pasa tanto tiempo con Jimin y simplemente las interacciones se detienen. Ojo, hablo de las interacciones públicas, porque cuando digo esto, muchos comentan, ellos capaz se ven en privado, ellos capaz comparten en privado. Y sí, yo también lo creo, pero cuando me refiero a que las interacciones pararon, me refiero a aquellas públicas que ambos estaban teniendo, que cada vez eran con más intensidad. Recordemos incluso lo que pasó en el último live que hicieron ambos juntos, solo ellos. Aquí no solamente podíamos ver a Jungkook y a Jimin sonriendo, tocándose, jugando, Jungkook queriendo ponerle bálsamo labial, sino que ambos hicieron una broma que muchos catalogaron más 18. ¿Recuerdan esa broma donde supuestamente en la traducción Jimin hablaba sobre la batería de Jungkook, pero se refería a su amiguito, entre comillas? Ustedes saben a qué me refiero, ya lo explicaron en su momento. Ellos realmente venían desatados, venían sin miedo a nada, y todo esto se frenó de un momento a otro, y si no fuera suficiente, comenzó esta polémica. Hasta el día de hoy no lo comprendo completamente. Me parece absurdo y me parece algo que la empresa o quien esté detrás de esto ha hecho muy obvio. No sé qué opinas tú al respecto. ¿Esta separación del G-Code te parece normal? Ver a Jungkook siendo mencionado con otras personas constantemente también, porque acá también aclaramos, no es que Jungkook interactúe o busque interacción con otras personas, son los medios y otras personas que lo buscan a él para interactuar. Jungkook también está manteniendo un perfil bajo respecto a interacciones. Es como si él y Jimin hubieran decidido simplemente apagar su modo de actividad pública. Si los vemos con alguien es porque los buscan, no porque ellos están publicándolo o haciéndolo visible ante el ojo público. Eso que quede claro, porque también veo cómo atacan a Jungkook, lo cual me parece injusto, porque si Jimin no es responsable, Jungkook mucho menos. Ahora les voy a compartir una teoría o un rumor que ha estado rondando en redes respecto a Jimin y Jungkook. Les repito, es un rumor, no es completamente confirmado o no estoy afirmando algo. Y es que he leído por ahí que posiblemente Jungkook y Jimin podrían viajar a Japón para grabar un capítulo más de su programa de viajes. Esto es un rumor, incluso podría decir una teoría. No es algo que está confirmado en absoluto, pero ustedes imaginan el impacto que traería el hecho de que ambos viajen juntos a ese país, un país que es muy especial para ambos, y no es algo que yo asumo, es algo que ambos han expresado en algún momento. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que este puede ser verdad o simplemente es un rumor al aire? ¿Y por qué esto comenzó a surgir? Bueno, como sabemos, la temporada pasada hubo 3 destinos y fueron confirmados por la prensa una vez ellos regresaron a Corea. Pero la última vez que la prensa habló sobre el programa de viajes y la segunda temporada, solo mencionó 2 destinos. Nosotros sí creímos que eran 3 porque vimos que ellos viajaron a Nueva York, Suiza y Vietnam. Sin embargo, los medios coreanos afirmaron que el programa solo será transmitido de Suiza y Vietnam.
¿Qué fueron a hacer Jimin y Jungkook a Nueva York? No lo sabemos con exactitud. ¿Qué están planeando? Tampoco lo sabemos. Solo sé o quiero creer que ellos están haciendo algo grande, algo que ninguno se espera, y en el momento que eso salga, simplemente más de uno van a colapsar, porque Jimin y Jungkook no se mantienen en silencio por gusto. No dudes de ellos, sigue confiando en ellos como el G-Code y en ellos individualmente. Pase lo que pase, sea lo que sea, yo voy a seguir apoyándolos y creyendo en esa conexión, en ese sentimiento mutuo que han demostrado a lo largo de los años. No importa si es como amigos, hermanos o parejas. La conexión está ahí, la química está presente y nada de eso, nada de los momentos compartidos va a desaparecer simplemente porque los haters no están soportando lo unido y lo íntimo que son entre ellos.